Buenas tardes. La flauta como instrumento del rock. Hoy con la banda del flautista de Hamelin, Ian Anderson, de Jethro Tull. Retrovinil Venezuela, extractor de aire BE, Radio Ashram, hogar de emprendedores, y Gabriel Guerra, artesano del rock 30.054, presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa en el que apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos: vinil, CD, DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas de este programa. Sígueme también por mi canal de YouTube, Artesano del Rock. Suscríbete y dale me gusta a los videos. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar A Song for Jeffrey. Aquí los videos, o sea, la música está en la descripción del video. Todas las canciones que vamos a escuchar tienen enlace con video. Okay, en esta ocasión vamos a escuchar A Song from Jeffrey en la versión del Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, incluido con la presentación de Mick Jagger. Entonces, ya volvemos con más del Artesano de la Música. Recuerde que los ventiladores industriales extractor de aire BE son patrocinantes del Artesano de la Música. Extractor de aire BE, ventilar es prevenir. La banda Jethro Tull, ellos tomaron su nombre del agrónomo inglés del mismo nombre que fabricaba máquinas cosechadoras. Su líder y fundador, Ian Anderson, comenzó con la flauta ante su falta de dominio de la guitarra. Su primer disco, This Was, de 1968, tiene una gran influencia de su primer guitarrista, Mick Abrams, con matices de rhythm and blues y jazz. Contiene piezas como Dharma of One, tocada con un instrumento híbrido llamado claghorn, que combina una flauta, una trompeta y un saxofón. Esa pieza, Dharma of One, luego fue versionada por la banda de Rick Van der Linden, Exception. El disco, o sea, el This Was, el primer disco de Jethro Tull, logró una promoción tan efectiva que se escuchan dos fragmentos de sus canciones en la megafonía del concierto del documental del Festival de Woodstock, aun cuando ellos no tocaron en ese concierto. De hecho, no tocaron ahí porque no querían que los vincularan con el movimiento hippie. Destacan canciones como A Song from Jeffrey, escrita en honor a Jeffrey Hammond, que es un amigo de Anderson, que más adelante se convertiría en el bajista de la banda. Esa es la canción que escuchamos ahorita hace un momento. Pero para ese momento Jeffrey no está en la banda. Abrams, Mick Abrams, el primer guitarrista, es un purista del blues. Entonces él dejaría la banda para formar su propio grupo, Blowing Pig, lo que llevaría a Jethro Tull a grabar su presentación en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones con el guitarrista Tommy Iommi, que era para ese momento guitarrista del grupo Earth, que posteriormente se convertiría en Black Sabbath. Luego se incorporaría a tiempo completo el guitarrista Martin Barre. De hecho, bueno, esa canción Son of Jeffrey que escuchamos era justo la versión del Rock and Roll Circus. Luego de una gira con gente como Jimi Hendrix o Led Zeppelin,
Vanilla Fudge, y ahora con Anderson como único compositor se embarcan en su segundo disco, Stand Up, de 1969, el cual logra el único número 1 de la banda en Reino Unido, mientras el sencillo Living in the Past, que no forma parte de este álbum, o sea, fue editado como single, pasea por el puesto 3. La portada del álbum fue diseñada por el tallador de madera James Grasshow, y en su versión original, el disco cuando lo abría se ponía de pie, como un libro de estos desplegables para niños. O sea, cuando lo abría, salía el arte, o sea, se ponía de pie, pues. Lo que le valió el premio como mejor portada del año de 1969 según la revista New Musical Express. Una de sus canciones, la canción Bourrée, es una versión de Johann Sebastian Bach, en la que Anderson sorprende con su rápido avance en el uso de la flauta, y el disco en conjunto presenta un sonido más folk y tradicional inglés que el disco anterior. En un segundo coqueteo con su amigo Jeffrey, le dedica otra canción en el disco, Jeffrey Goes to Leicester Square, o sea, una canción por disco le pone. 2 puntos altos que logró la banda fue su presentación en el Festival de Jazz de Newport, junto a gente como Sangre, Sudor y Lágrimas, Frank Zappa, The Jeff Beck Group o Miles Davis y Herbie Hancock. O sea, ahí estaba incluido también el jazz en ese festival. Y luego en el Festival de la Isla de Wight, donde tocó con Hendrix, The Doors, The Who y Emerson, Lake and Palmer, entre otros. Su siguiente disco de 1970, Benefit, no, ese no lo tengo, o sea, no es un disco que se vea mucho. Cada vez que llega, se va rapidito. Es más orientado a los riffs de guitarra. Innovó con nuevas técnicas de grabación, como la grabación inversa, o sea, que grababan una cosa y luego la ponían la cinta al revés. Que suena ajá. ¿Dónde me quedo? Ajá. Y la manipulación de la velocidad de la cinta. Ante la incorporación de John Evan como músico, es un pupilo de Anderson en los teclados que le da otra dimensión más amplia. Y fue el primer disco de Jethro Tull que consiguió ventas por más de 1 millón de copias. Tras la salida del bajista Glenn Cornick, todo quedó en bandeja de plata para la entrada de Jeffrey, el amigo de Anderson, que fue elegido más bien por su feeling con el grupo más que por su habilidad con el instrumento. Aqualung, de 1971, es erróneamente considerado un disco conceptual, solo que algunos temas tienen alguna relación entre sí, que presenta la diferencia entre religión y Dios, con un sonido más acústico en un ambiente progresivo. Es considerado como uno de los álbumes más cerebrales que jamás haya llegado a millones de oyentes, o sea, para el consumo popular, el cual tuvo problemas técnicos en las grabaciones en el estudio. Primero se tuvo que lidiar con la falta de pericia en el bajo de Hammond Hammond. Se grabó en un estudio contiguo a donde estaba grabando Led Zeppelin su cuarto disco, Led Zeppelin 4. Y bueno, Aqualung es su álbum más exitoso, con unas 7 millones de copias vendidas, y fue el primero en llegar al top 10 en los Estados Unidos con el puesto 7. En Reino Unido llegó al puesto 4. Destacan cortes como My God,
Locomotive Bread y la canción de título Aqualung. La portada es una acuarela del pintor Burton Silverman, que nos muestra a un vagabundo, o sea, al cual la esposa de Anderson le había tomado una foto en la calle. O sea, esta pintura es basada en la foto que tomó la esposa de Ian Anderson. Ahora vamos a escuchar de este disco, la canción de título Aqualung. Tenemos el link en descripción para que lo escuchen en el mismo orden del programa. El link es un video. Y bueno, ya volvemos con más del artesano de la música. Recuerde que la discotienda Vintage Retro Vinil Venezuela es patrocinante del artesano de la música. Retro Vinil Venezuela, Retro Vinil VZLA, los artesanos del vinil art. El hecho de que el público y la crítica consideraran a Aqualung como un disco conceptual, llegó a Anderson la idea de crear uno con toda la intención para buscar la complejidad musical. Lo llamaron la madre de todos los álbumes conceptuales, Thick as a Brick de 1972, donde el protagonista del disco es un personaje llamado Gerald Bostock, logrando una sola pista de 43 minutos dividida en los dos lados del disco, con una dosis de humor ácido parodiando al álbum conceptual como tal. Las letras se escribieron primero que la música para darles protagonismo, entonces desde luego se le montó la música. El humor contenido en él facilitó un buen ambiente de grabación para la banda. La portada de este disco es como un periódico que nos cuenta la historia de cómo Bostock ganó un concurso de poesía y es descalificado, al lado de otras historias ficticias. De hecho, tardaron más haciendo la portada que la música. El disco llegó al número 1 en los Estados Unidos y para ese mismo año también fue publicado el pseudo recopilatorio Living in the Past. Esto es para poner al día a los fans estadounidenses de sus EPs y singles no editados ahí en los Estados Unidos antes entonces. Tiene versiones en vivo y nuevos remixes en estéreo de sus primeras grabaciones mono. Esto es un álbum doble. De hecho, la edición en CD trae menos canciones para que quepa en un CD sencillo. O sea, el vinilo doble trae fotos de la banda. Passion Play de 1973 sigue el mismo esquema del álbum conceptual de una sola pieza continua, dividida en 4 actos, con folk inglés antiguo remodelado en términos de rock eléctrico, con arreglos excesivos y presentando la historia de Ronnie Pilgrim, una persona fallecida y su viaje por la moralidad, el bien y el mal. Fue golpeado por la crítica, pero aún así se convirtió en el segundo número 1 de Jethro Tull en los Estados Unidos. El disco tuvo una grabación tediosa, grabaron en un castillo que se llama Chateau de Hérouville, pero Anderson sarcásticamente lo llamaba el castillo Chateau Disaster, del desastre. Ellos al principio querían grabar un disco doble, pero el mal estado de la instalación y la infección de chinches les provocaron enfermedades digestivas. Dejaron el castillo al completar 3 lados y al no poder completar la grabación editaron un solo disco. Su siguiente disco, War Child, de 1974, sería armado con material descartado de sus discos anteriores, lo que fue una vuelta a
al formato de canciones normales, no piezas de que duran todo un disco. Cuenta con un conjunto de cuerdas que fue dirigido por David Palmer y al principio buscaba ser la banda sonora de un proyecto fílmico que no consiguió financiamiento. La portada nos muestra a Anderson en negativo, imagen en negativo, y la contraportada nos presenta a la banda con sus esposas y los ejecutivos de Chrysalis Records. Luego viene Minstrel in the Gallery de 1975. Fue grabado en un estudio móvil en Monte Carlo, Mónaco. Y Anderson estaba preocupado porque todas las distracciones y frivolidad del entorno afectaran el disco. Entonces, bueno, para la portada, o sea, ellos más o menos la portada la hicieron lo que ellos pensaban. Esta es la obra del pintor Joseph Nash de 1838. Pero con la modificación que arriba, o sea, está la banda tocando, parece poco de gente ahí rumbeando y toda vuelta loca. El disco cuenta nuevamente con la dirección en arreglos de cuerdas de David Palmer, que esta vez también colaboró en la composición y para esa gira se uniría también a los conciertos. Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, de 1976. Cuenta la historia de Ray Lomas, un viejo rockero. Pero aquí está toda la historia. Con la moraleja de que la moda te puede apartar, pero si persistes puedes volver a la gloria. Y esto te lo dice en el auge del punk rock. Marca la salida de Jeffrey en el bajo para la entrada de John Glasgow. Y aunque no tuvo un buen desempeño comercial, en ese momento sí lo tuvo el recopilatorio MU de Best of Jethro Tull. Que de hecho, bueno, también sacó el volumen 2. Sacan el volumen 2 que se llama Repeat de The Best of Jethro Tull volumen 2. O sea, por lo menos este es el 2. Este es el mismo disco. En CD salió blanco. En LP nacional azul. Pero este LP importado también es blanco. Para ese momento en los conciertos usaban pantallas gigantes de proyección y grabaron un especial para la televisión con la interpretación de todo el disco Too Old to Rock, Too Young to Die, pero ese documental nunca salió a la venta comercial. Ahora vendrían los discos llamados la trilogía del folk rock, donde se refleja la vida en el campo. The Songs of the Wood, Heavy Horses y Stormwatch. ¿Dónde está Stormwatch? Bueno, Stormwatch. Pero que ya luego los hablamos de cada uno. Por eso son los tres que son llamados la trilogía del folk rock. El mismo Anderson para ese momento se había mudado a una granja y estaba leyendo el libro Folklore, Myths and Legends of Britain. David Palmer para ese momento se convirtió en miembro oficial de la banda detrás de los teclados y ya la composición no era exclusividad de Anderson. El ambiente de esa grabación de ese disco fue de fraternidad y el disco Song of the Wood se llevó todos los elogios de la crítica. Luego Heavy Horses de 1978, bueno, entre otros temas, habla de caballos y de problemas más terrenales
que los mitológicos del disco anterior. Fue un disco que fue grabado durante la noche. Para ese problema, Anderson empieza a sufrir problemas con las cuerdas vocales y se preocupa de no contaminar el sonido de sus interpretaciones con las nuevas tendencias. De hecho, él una vez en una declaración dijo que él no escuchaba la música de los demás para que no intervinieran en lo que él estaba haciendo. Durante la gira de Heavy Horses se grabó el doble en vivo, Bursting Out. Ahí fue cuando John Glasgow, esto es un doble en vivo, ahí cuando John Glasgow enfrenta problemas de salud con su corazón que lo separa de la gira, y luego de continuar con una vida desordenada a pesar de los consejos médicos, murió antes de finalizar la grabación del álbum Stormwatch de 1979, álbum que termina el ciclo en la banda. O sea, un ciclo como tal en la banda marca este disco, ya que Jethro Tull se desintegraría después de este disco para un proyecto en solitario de Ian Anderson. Ahora vamos a escuchar un poco de música, link en descripción, Bourré, la canción de flauta bien hermosa, un video es, y ya volvemos con más del artesano de la música. Para esa época, finales del 79, principios de los 80, ya Ian Anderson se encontraba lo que es preparando su primer disco de solista. De hecho, bueno, él estaba grabando con una banda nueva y la disquera había marcado las cintas de la grabación con la letra A. Era un disco que estaba más orientado a sonidos de rock electrónico con sintetizadores, con temas como Black Sunday. Pero las presiones de Chrysalis Records dieron resultados y el disco fue lanzado bajo el nombre de Jethro Tull, en contra del deseo de Anderson. Con una banda totalmente reestructurada, solo permaneció Martin Barré. Algo que confundió a los fanáticos. Mira, esto no es Jethro Tull. O sea, realmente lo que hizo la disquera de facto convierte a los músicos de la banda de Ian Anderson en la nueva encarnación de Jethro Tull. En la portada, bueno, se ven a los miembros de la banda en una torre de control, avistando a la letra A. O sea, así es como estaban marcadas las cintas maestras originales, con la A de Anderson. Pero no sabían cómo ponerle al disco. Siguiente disco. Bueno, ya la banda otra vez consolidada como Jethro Tull con sus nuevos integrantes para el disco Broadsword and the Beast de 1982. O sea, cada lado tiene su propio nombre. El lado A es Beastie y el lado B es Broadsword. La portada es una obra de Ian McCain y el vistoso show se llevaba a cabo en un barco medieval en el escenario usando vestimentas medievales. En 1983, por fin Anderson sí pudo materializar su deseo de un primer álbum en solitario con su disco Walk into Light, con un sonido predominantemente electrónico, para luego volver a Jethro Tull. Under Warps de 1984 es un disco en el que todos los miembros contribuyen en la composición, o sea, por primera vez en toda la historia de Jethro Tull, un disco colaborativo comunitario. No cuenta con una batería real, al igual que el disco solista de Anderson. Tiene percusión programada electrónicamente y sus shows ya contaban con un escenario más precario. Ya habían
desechado todo el escenario medieval. Bueno, eso también cuesta platica. Y bueno, los médicos para ese momento recomendaron a Anderson no salir de gira por el estado de sus cuerdas vocales, a lo que hizo caso omiso. Editando también para ese momento, y aprovechando que tenía el problema de las cuerdas vocales, editan A Classic Case, que es un disco instrumental grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por David Palmer, teclista durante los discos de la trilogía folk y arreglista de Jethro Tull desde sus inicios. El caso con David Palmer, sorprendente, es que él se cambió el nombre de David Palmer a Dee Palmer en 2003, para luego anunciar que se había sometido a una operación de cambio de sexo. Para todos fue una sorpresa que un hombre barbudo y felizmente casado haya tomado esa decisión luego de enviudar. Salió el closet. Luego de esto, Anderson se tomó un descanso de 3 años para volver con su garganta más descansada, pero con un rango vocal más limitado, con un disco más orientado al rock duro. Crest of a Knave de 1987, con solo 3 miembros oficiales. Anderson programó la batería él mismo y los sintetizadores. Mi canción favorita aquí es Budapest, de más de 10 minutos. La portada fue diseñada por el artista heráldico Andrew Jamison. Y este disco ganó el premio Grammy como mejor interpretación de hard rock o metal contra los super favoritos Metallica en ese momento con su disco A Justice for All. Metallica. O sea, ellos mismos no pensaban que fueran a ganar, o sea, contra unos favoritos así que no fue nadie a la ceremonia. Lo cómico es, Metallica se quedó así, perdí. Pero lo más cómico es que cuando Metallica finalmente sí ganó su Grammy con el Black Album, en 1992, Lars Ulrich agradeció a Jethro Tull por no lanzar discos ese año. Bueno, de hecho, sí, en ese año sí lanzó un disco, Cat Fight Riding, pero bueno, eso fue lo que le salió y le salió una buena anécdota, que les dio la gracia a Jethro Tull por no sacar disco ese año para que ellos pudieran ganar un Grammy. En los créditos de la portada de Crest of a Knave, o sea, en la parte de atrás, tiene una frase bien curiosa que dice: grabado a la vuelta de la esquina de la cocina en la habitación detrás de la puerta que solía estar pintada de blanco pero ya no está. Para ese momento también, en ese momento, la disquera Chrysalis empezó a hacer una campaña publicitaria para hacer de la flauta un instrumento del metal pesado. A esto siguió la publicación de la colección 20 años de Jethro Tull, con ediciones de 5, 3 y un disco como este, adaptadas a todos los bolsillos. Rock Island, de 1989, seguiría la línea del rock del disco anterior, pero sin tanto éxito, al igual que Cat Fight Rising de 1991. Ese fue el que compitió con el disco negro de Metallica, y sí, ese sí perdió, pues. Pero ya Cat Fight Rising no tiene tantos instrumentos electrónicos. El siguiente disco, Root to Branches, de 1995, tendría una fuerte influencia hindú y árabe, pero tampoco generaría buenas ventas, al igual que su disco jtull.com de 1999.
En 2001 se publica el recopilatorio The Very Best. En 2003 graban el disco navideño de Jethro Tull Christmas Album. Y en un único concierto se reúne la alineación original. Anderson, Abrams, que solo había tocado un disco, Kornick, Bunker, para la grabación de material que sería incluido en el DVD Living in the Past. También se editan reediciones por parte de Chris Sally, por lo menos este es el 5 CD Pack Album Series, que trae 5 discos. En este caso, los tres discos folk, Broad for the Best y A, el disco A. Y bueno, luego, después de 20 años, o sea, 20 años después, porque el último era del 2000 y pico, 2003, bueno, vuelven al ruedo con el disco de Sealut Gene, o sea, el gen Sealut. Esto es de 2022, o sea, es después de la pandemia, pero fue grabado durante la pandemia, con una alineación totalmente reforzada, llegando al puesto 9 en Reino Unido, y en 2023, tan solo el año anterior, graba su último disco, Rock Float. Bueno, muchas bandas han hecho versiones de Jethro Tull, como Iron Maiden, Helloween, Exception, que las nombramos al principio, la banda de Richie Blackmore, la banda de rock progresivo italiano Premiata Forneira Marconi. De hecho, Ian Anderson fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 2008. Y bueno, en la mayoría de la memoria de todas las personas ya quedará esa estampa grabada en su pensamiento. O sea, ya convertido en un logotipo reconocible. La silueta de Ian Anderson tocando la flauta con su pierna levantada. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Quiz Kid, link en descripción con video incluido, y ya volvemos con más del artesano de la música. Pero el jueves comenzamos nuevamente, o sea mañana, el Vinyl Weekend. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo del 3 al 6 en Trasnocho Bar de el Trasnocho Cultural del Centro Comercial Paseo La Mercedes. Feria Vinyl Weekend. Vamos a estar Retro Vinyl Venezuela y Fórmula. Los esperamos. En el artesano de la música musicalizamos el ambiente, reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. Estamos transmitiendo por la radio del emprendedor.com. Tenemos el canal de YouTube de la emisora Ashram, la radio del emprendedor, y el canal de YouTube mío propio, Artesano del Rock, donde están todos los videos de respaldo, o sea, los videos, claro, porque esto no es un video de YouTube que tú dices, no, esto es el video de respaldo que se graba mientras se hace el programa El Artesano de la Música, que sale por Ashram Hogar de Emprendedores. Entonces, bueno, por el video tú tienes la oportunidad de ver los discos de lo que te estoy hablando, porque esa es la idea. Que cada disco, porque ¿cuál es la diferencia entre un disco físico y eso? La portada reconocible, que tú ves el disco y dices, oye, ese es el disco que trae tales canciones. Qué bueno, ¿vale? Así, bueno, todos los productos de Retro Vinyl Venezuela están en la gerencia de comunicaciones, Hilario Ruiz Lazo. Y en los controles, Constantino Alcalá. Tino, el famoso Tino. Este programa es una producción de Artesano del Rock, Gabriel Guerra 30054. Está patrocinado por los ventiladores industriales de aire, extractor de aire BE, ventilar es prevenir,
y la discotienda Vintage Retro Vinil Venezuela, Retro Vinil VZLA, los artesanos del vinil art. Y estamos en este programa en el que apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos: CD, vinil, DVD, libro. Tenemos los relojes artesanales, que todavía no tengo uno de Jethro Tull, pero bueno, vamos a ver si algún día sale. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas de este programa. Los esperamos la próxima oportunidad. Buenas noches.